Paz de Cristo, amados hermanos, es un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Vamos a orar para continuar nuestra lección. Estamos en la lección 32, venciendo la tentación. Entonces vamos a orar. Señor, divino Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Dándote gracias, Señor, por este día hermoso, Señor Jesús, que tú nos has dado, Padre, para aprender de tu palabra, Señor, y para escuchar lo que tú tienes que decir a tu pueblo. Te pido, Señor, que tú me des, Señor, claridad de mente, Señor, y tú me des, Señor, un espíritu de nuevo, Señor, que yo pueda hablar tu palabra con claridad, Señor, y con entendimiento, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a todos aquellos que lo están escuchando, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Como les dije, estamos en la lección 32, venciendo la tentación. Pero para los que tienen tentación, amén, porque hay muchos cristianos que pues ellos no tienen tentación. Y es algo que pues yo noté cuando estaba creciendo. Es una de las cosas que como que me apagó de la iglesia, porque pues yo pensaba que era el único que tenía tentaciones, porque todos casi flotaban y yo me sentía que yo era el único que tenía tentación. Pero la Biblia dice que todo mundo tiene tentación, que hasta Jesús fue tentado. Entonces, si usted dice que no es tentado, está fuera de la verdad, porque hasta Jesús fue tentado. Para introducción vamos a hablar del versículo clave, 2 de Corintios 3:5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Cuando tú diste tu corazón al Señor Jesucristo, te aliaste en su ejército y entraste en conflicto espiritual, ¿verdad?, con los enemigos de Dios. Esta es una pelea hasta el final, ¿verdad? Lo que entramos cuando uno viene a ser cristiano, uno se aliada al lado de Dios, donde ya nomás no puedes hacer lo que tú quieras o lo que la carne dice. Antes, como dice la Biblia, que antes andábamos en nuestras concupiscencias, siguiendo los deseos de la carne, pero ahora ya no, ahora hay algo dentro de nosotros que nos dice, ¿sabes qué? Tienes que actuar bien, tienes que hacer las cosas bien. Y para decirlo muy en claro, es que cuando venimos a Cristo Jesús tenemos nuevos valores, y con esos nuevos valores vienen nuevas disciplinas, ¿verdad? Ya no hacemos las cosas como hacíamos antes. Si antes tomaba o fumaba o se volvía en fornicación o hacía cosas que no debería que son malas hacia el conocimiento de Dios, ahora ya no las hace, porque ahora hay alguien gobernando su vida, que es el Espíritu Santo, que es Cristo Jesús dentro de nosotros, ¿verdad? Es por eso que la Biblia también se nos dice que peleamos la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12, ¿verdad? Ya la tentación a veces, yo cuando crecí en la iglesia, yo pensaba que muy poca gente tenía tentación en la iglesia, ¿verdad? Uno piensa que pues yo como lo miraba, los hermanos hacían que se miraba bien fácil el camino cristiano, y como que sí me apagó un poco eso de seguir los valores de mis padres y de mis antepasados, porque pues había una hipocresía para mí, que pues todo el mundo mostraba que pues era fácil, ¿no? Pero realmente el camino cristiano no es fácil. El camino cristiano va en contra de la corriente, en contra de los mismos deseos de uno propio, ¿verdad? Por eso dice la Biblia dice el Señor Jesucristo, que el que venga en pos de mí, niéguese ¿a quién? A sí mismo, ¿verdad? Y eso es parte de la tentación, ¿verdad? Dios te da la victoria. Te hayas dado cuenta o no, ya has luchado en algunas de esas batallas, pues las mismas no ocurren en un campo físico, sino en el campo de la mente, ¿verdad? Somos esos pensamientos que el diablo nos quiere meter a la mente para hacernos pecar, para hacernos caer, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de luchar contra esas cosas. Luchamos contra
todo eso que viene en contra de nosotros, ¿verdad? Es ahí que se ganan victorias o se sufren derrotas, ¿verdad? Pero la promesa de Dios es que Él guardará, pondrá una fortaleza o guarnición militar alrededor de vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Para obtener victorias, no obstante, hay algunas cosas que debemos hacer. Lo primero es conocer a nuestro enemigo y sus armas. Lo segundo es aprovechar las armas que Cristo nos ha suministrado, aprendiendo a usarlas bien. Si hacemos estas dos cosas, al final de esta guerra podemos gritar con el apóstol Pablo: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57, ¿verdad? Eso es todo de la tentación, ¿verdad? Todo el mundo tenemos tentaciones. Para unos son diferentes que otros, ¿verdad? No todos tenemos la misma tentación, ¿verdad? Hay unos que tienen problemas con otras cosas y hay otros que tienen problemas con diferentes cosas, ¿verdad? Me acuerdo que en el trabajo había un hombre que pues también iba a la iglesia y era un hombre cristiano, y como que estaba mencionando las caídas de otro hombre, ¿sí me entiende? Y yo les dije, pues mira, nomás porque eso se mira más mal que lo otro, aunque sea mal, todo es pecado. Y nuestros males pueden ser conforme a nuestros hábitos, ¿verdad? Uno puede cambiar un mal por otro mal que no se mire tan mal, ¿verdad? Y lo podemos esconder más fácil porque eso se esconde en el corazón, en los motivos. No tiene que ser algo físico, puede ser algo en los motivos, ¿verdad? Como el motivo de tener poder, el motivo de estar en control, el motivo de la fama, ¿verdad? Es algo que no se mira como otros tipos de pecados, pero viene a ser otro pecado, otra tentación, ¿verdad? No más porque cambia de hábito no quiere decir que sea la persona diferente o mejor que otra. Dios le llama pecado a lo que es pecado, ¿verdad? Vamos a hablar de los tres enemigos del cristiano. El cristiano tiene tres enemigos principales. El primero es, por supuesto, el diablo. Él es el enemigo acérrimo de tu alma. Pues que tú te has convertido en un hijo de Dios, Él está sumamente enojado contigo y empleará todas sus artimañas para traerte de vuelta hacia Él. Leamos 1 de Pedro 5:8. Si tú te descuidas espiritualmente, el diablo no dudará en atacarte para destruirte, ¿verdad? 1 de Pedro 5:8. Vamos a abrir en nuestra Biblia. Y dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está ahí para destruirte, él no está ahí para tu bien. Él no es tu amigo, Él es tu enemigo del alma. Porque Él sabe dónde Él va a terminar y Él no quiere estar solo, quiere que tú termines con Él, ¿verdad? Primera de Juan 5:19 dice así: dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Ahí se refiere que este mundo está bajo el diablo. Por eso es tan difícil seguir al Señor Jesucristo, porque el mundo va en contra. Todo lo que tú miras en este mundo va en contra de lo que Dios enseña en su palabra y de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese es el primer enemigo. El segundo enemigo es precisamente el mundo, ¿ves? Pero aun cuando vivimos en el mundo, ya hemos sido salvos de él mismo. Ya no perteneces a él, ¿verdad? Santiago 4:4 nos hace una clara advertencia. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser
amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Muy claramente que ahí dice que el mundo es nuestro enemigo. No está ahí para nuestro bien, está ahí para nuestro mal, para hacernos caer, ¿verdad? Y la Biblia dice que estamos en este mundo. No somos parte de este mundo, pero estamos en él. Tienes que estar en él, ¿verdad? Todavía respiras el mismo aire que toda la gente que es parte del mundo respira, tiene las mismas funciones a veces de trabajar y de ser un salario, o ya sea lo que hagas para trabajar. Todo el mundo lo hace, pero tú no eres parte de ese sistema. Tú perteneces al reino de Dios, que es otro sistema, no nomás más allá del mundo, es un sistema propio, económico y espiritual, ¿verdad? Y ese es el mundo, el sistema en el que vivimos. No se refiere al globo terráqueo, se refiere al sistema del mundo, como viven la gente que no conoce a Dios, que es la mayoría del mundo, ¿verdad? El tercer enemigo, la carne, es el peor de nuestros enemigos, porque lo llevamos todo el tiempo con nosotros. Consiste en la naturaleza que trajimos al mundo, proveniente de nuestros padres, quienes lo adquirieron de sus padres, y así sucesivamente hasta llegar a Adán y a Eva, quienes a su vez adquirieron esta naturaleza malvada cuando pecaron en el jardín del Edén, en la carne, ¿verdad? Como dicen por ahí que el enemigo más grande que nosotros tenemos es el que te miras en el espejo. El que miras en el espejo, ese es el enemigo más grande que tenemos. Porque él no quiere hacer las cosas de Dios. Él quiere dormir. Él quiere comer cuando toca ayunar. Él quiere ver televisión en vez de leer la Biblia. Él quiere hacer cosas que no son con la voluntad de Dios. Son en voluntad de la carne. Esta carne quiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Tenemos que golpear nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Dice, así usa la expresión en inglés. Tengo que golpear este cuerpo, someterlo bajo la voluntad del Espíritu, ¿verdad? Y de la voluntad de Dios, amén. La primera epístola de Pedro nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Y Pablo nos enseña en Romanos 8:8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pues el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Es una guerra constante, ¿verdad? Tenemos a un lado la carne, al otro lado el espíritu, y entre medio tenemos el alma y el corazón, ¿verdad? El alma, que se refiere al corazón, y estos dos están peleando para agarrar la atención de esa alma, de esa mente, ¿verdad? El alma, que se refiere a la mente, el corazón. Están tratando de agarrar eso, donde están las emociones. Esa es la batalla que tenemos diariamente en esta carne, la tentación de la carne, ¿verdad? Ahora que hemos identificado a nuestros tres principales enemigos, el diablo, el mundo y la carne, veremos el modo en que ellos conspiran contra nosotros y cómo podemos vencerla. El arma suprema del enemigo. Una de las armas superiores de Satanás es la tentación. Por eso él es llamado el tentador. Mateo 4:3, 1 Tesalonicenses 3:5. Él utiliza con frecuencias atracciones mundanas con las cuales tentarnos. Esto fue lo que hizo con Jesús al llevarlo a un monte muy alto y mostrarle todo lo que el mundo ofrecía. Luego le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4:9. Pero Jesús resistió a Satanás y sus tentaciones, respondiéndole con la palabra de Dios, y el diablo tuvo que dejarlo. ¿Cómo es que Jesús pudo resistir las tentaciones del diablo, pero los cristianos con frecuencia no lo podemos hacer? ¿Será que no tenemos el poder para resistir? Sí lo tenemos. Jesús nos ha dado en él el Espíritu Santo, todo el poder que necesitamos y todos los recursos espirituales necesarios para vencer.
sobre las tentaciones, ¿verdad? ¿Podemos triunfar? Seguro que sí, pero primero tenemos que entender que la razón por la cual fallamos es que cuando Satanás se acerca con sus tentaciones mundanas, no lo respondemos como Jesús lo hizo, ¿verdad? Leamos Santiago 1:14, ¿verdad? Santiago 1:14. Vamos a decir qué dice Santiago 1:14. Amén. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ves lo que dice ahí? Primero hay una atracción y luego hay una seducción, ¿verdad? Primero está la atracción, ¿verdad? Como cuando la serpiente hizo con Eva. Dice que miró que la fruta era buena para comer. Primero fue atraída. Y luego dice, fue seducida. Y dice que era buena para alcanzar conocimiento, ¿verdad? La quiso. Primero le atrayó y luego la sedució, ¿verdad? Realmente no seríamos tentados si no tuviéramos una naturaleza caída que quiere pecar, ¿verdad? Como le digo, mucha gente actúa como que no, en la iglesia, ¿verdad? Que no tiene tentación. Pero la verdad es que todos tenemos esa cautileza, ¿verdad? De pecar. Está en cada uno de nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo, él mismo dijo que nada bueno hay dentro de mí, ¿verdad? Porque cuando quiero ser bueno, lo malo está presente, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando quiero ser lo que conviene, también está lo malo presente a la misma vez. Dice, ¿quién me librará de esto? Dice, gracias al Señor Jesucristo, que Él nos da la fuerza, ¿verdad? Amén. Aleluya. Dice, Satanás podría acercarse a nosotros todo el día con sus seducciones mundanas, pero si no existiera dentro de nosotros el deseo sensual de la naturaleza carnal que responda, simplemente no habría tentación. Pero existe y suele responder con lo que la Biblia llama deseo, codicia o concupiscencia. Leamos ahora el verso 15. Aquí tenemos la progresión mortal del diablo, del deseo al pecado y del pecado a la muerte. Vamos a decir, mira cómo dice. Entonces la concupiscencia, después que ha consumido de la luz, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Verdad? Da un progreso de lo que pasa, ¿verdad? Primero se concibe y luego da luz al pecado, ¿verdad? Primero ven aquí a la mente, ¿verdad? ¿De dónde viene? Dice, ¿de dónde vienen todos los pecados? ¿Dónde vienen todas las cosas malas, los pleitos, las concupiscencias, las lujurias? ¿Dónde vienen? Dice, del corazón, ¿verdad? Porque ahí nacen y luego vienen a dar luz, ¿verdad? La tentación en sí misma no es pecado. Jesús mismo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Hebreos 4:15 lo describe. Sin embargo, jugar con la tentación y ceder a ella sí es pecado. Dios permite que el diablo nos tiente para que aprendamos a no confiar en la carne, la cual fallará en cada ocasión, y que comenzamos a confiar en Él, buscando su presencia para ser fortalecidos, victoriosos y capaces de ayudar a otros que son tentados, ¿verdad? Todos somos tentados, tenemos que ayudarnos el uno al otro, ¿verdad? El problema es que muchos actuamos como no somos tentados. ¿Por qué? Porque no queremos revelar, ¿verdad? Es difícil revelar lo que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero el mismo apóstol Pablo dice que dejemos todo tipo de pecado. Y el pecado, dice, y el pecado. Cada uno tiene el pecado que lo hace caer. Ahí mismo dice, ¿verdad? Ese pecado, ese.
Tú sabes cuál es, ¿verdad? La tentación puede adquirir varias formas. Puede venir como un deseo de hacer algo obviamente pecaminoso o mundano. En algunas ocasiones Satanás procurará sembrar duda en nuestras mentes. Cuando tú tienes la tentación de dudar de Dios y de su palabra, entiende que eso proviene del diablo. O la tentación puede venir como un impulso de ostentación o orgullo, o de rebelarte en contra de tu pastor o de tus otros superiores, o ser codicioso o egoísta. De hecho, la tentación puede venir en mil disfraces, pero siempre viene del diablo, ¿verdad? Ahí claramente lo dice, que la tentación viene del diablo. Como para concluir, como hemos observado, la tentación es el arma suprema de Satanás en la guerra espiritual, ¿verdad? Y para muchos parece que esta fuera imposible de contrarrestar. Sin embargo, y como veremos en la próxima lección, Dios nos ha equipado con todo lo que se necesita para derrotarla y derrotar al enemigo también. Mientras tanto, ¿qué pasos darás esta semana para hacerle frente a la tentación y vencerla en el nombre victorioso de Jesús? Amén. Mis deseos es que Dios le bendiga. Esta es su lección. Tenemos que vencer la tentación. Ya sea lo que sea, para ti o para tu vecino o para el hermano que está a un lado de ti. Tenemos que vencer la tentación. Dios les bendiga.